Bienvenidos al curso de Microsoft SQL Server. Mi nombre es Willis Polanco y estaré compartiendo con ustedes mis conocimientos y experiencias con respecto al producto de Microsoft SQL Server, que es un motor de base de datos ampliamente usado en el mercado laboral. Para introducir este curso, les voy a hablar un poco sobre la metodología que estaremos utilizando. El curso completo consiste en una serie de videos que ha sido cuidadosamente diseñado para que usted aprenda el contenido que hemos dispuesto y pueda conocer a profundidad el producto de SQL Server, pudiendo entonces crear su propia base de datos y poder administrarla y utilizarla para su desarrollo de software, utilizando este esquema de base de datos tan importante y tan popular en el mercado. Dentro de los conceptos que veremos en este video, vamos a hablar sobre el concepto de base de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son contenedores de información que tienen un enfoque relacional. Quiere decir que las diferentes entidades que vamos a representar dentro de nuestro modelo de base de datos estará vinculando diferentes tablas entre sí para poder lograr mayor y mejor manejo de lo que es la data que se quiere acceder y manipular desde la base de datos. Veremos el concepto de tablas, que nos permitirá estructurar en este conjunto de datos, agrupar todos los valores que sean necesarios para poder luego producir información que pueda ser consumida por sistemas y obviamente de manera eficiente poder gestionar todo el volumen de datos que requiere un negocio. Al mismo tiempo estaremos viendo los conceptos de claves y relaciones, que son parte de lo que son las tablas, y la sigla de SGBDB, que consiste en el sistema gestor de base de datos, el cual es importante conocer a la hora de poder manipular información y poder administrar todo el conjunto de tablas que engloba la base de datos que creemos. Para iniciar, vamos a ver lo que es el concepto de base de datos. Cuando hablamos de base de datos, hablamos de un repositorio, un contenedor, un almacén de datos que no necesariamente deben almacenarse en un espacio físico, sino que se manejan todas desde un contexto digital, lo cual quiere decir que nuestra data se produce en un entorno digital, o sea, tendremos sistemas virtuales dentro de una computadora, dentro de un sistema de computación, que nos va a permitir producir información y consumirlas. Anteriormente manejábamos lo que eran ficheros. Los ficheros son formas de almacenamiento de datos que obviamente se ven limitadas porque a la hora de poder acceder a la información, filtrar, buscar, tendríamos que recopilar todos los ficheros para ver en qué fragmento del fichero se encuentra la información que necesitamos. Al estar todo distribuido es más difícil obviamente consumir y acceder a la información y poderla tener en la información de manera oportuna y obviamente con criterios de integridad y de filtrado que se apeguen a lo que es la precisión y que los datos estén correctamente estructurados. De ahí pues vino a desencadenar lo que es el uso de base de datos, que nos permitía desde un único repositorio pues agrupar todo ese volumen de información en tablas para entonces con relaciones, con vínculos entre una tabla y otra, poder encontrar más rápido la información, procesarla más rápido y obviamente lograr eficiencia en el uso, manejo y gestión de la información de un sistema. En un escenario práctico podemos imaginarnos
un caso donde la base de datos obviamente mejoran y optimizan el uso de información. Imaginemos que estamos dirigiéndonos a un supermercado y queremos pagar la compra que hemos eh, adquirido en el supermercado. Imaginemos que estamos haciendo una fila y hay 10 personas para poder llegar al cajero que nos va a permitir hacer la compra. Imaginemos que cada cajero dura 5 minutos atendiendo a cada una de las personas que están en la fila. En ese sentido, tendríamos que esperar de 45 a 50 minutos para poder hacer la adquisición de nuestra compra. Eso hace, evidentemente, que perdamos 5 alrededor de una hora para poder hacer una compra. En cambio, si tuviéramos un sistema de base de datos que permitiera al cajero poder atender porque accediera más rápido a la información de, de inventario de los productos que se están comprando, a los precios y al proceso de cobro, pues pudiéramos reducir el tiempo tal vez a un minuto, donde considerablemente estaríamos eficientizando el proceso de atender a cada usuario del supermercado. Otro concepto importante a la hora de trabajar con base de datos es el concepto de tablas. Cuando hablamos de tabla, hablamos de una estructura que nos permite representar entidades dentro de una base de datos. En este caso tenemos una entidad de estudiantes, donde podemos agrupar campos, por ejemplo nombre, apellido, sexo, que representan propiedades de la entidad estudiante. Al mismo tiempo podemos agrupar filas o registros que nos permiten llenar los valores de cada uno de los campos que necesitamos de nuestra entidad estudiante. En ese sentido, estamos viendo cómo podemos con cada uno de estos valores producir datos que si luego quisiéramos analizar, filtrar, pudiéramos producir información con la cual se agilizaría la toma de decisiones en una empresa. En ese sentido, podemos ver que con todos estos datos, si quisiéramos saber cuál es la cantidad de estudiantes o cuál es el sexo de estudiantes que mayor frecuenta nuestra institución académica, en este caso, obviamente pudiéramos conseguirlo a través de una capa de análisis en nuestras tablas. Fíjense que también podemos tener casos donde existen datos repetidos, de manera que nos preguntamos de qué manera podemos saber a qué estudiante estamos haciendo referencia si tenemos duplicado un estudiante con el mismo nombre en diferentes registros. De manera que para eso tenemos lo que son las llaves o claves primarias. Si se fijan, hemos insertado una clave primaria que consiste en el código del estudiante. Con esto logramos identificar de manera unívoca a todo estudiante que insertamos como registro en nuestra entidad estudiante. De esa manera, pues podemos conseguir que cuando existen valores de campos que están repetidos, podemos identificar rápidamente a qué estudiante o a qué entidad o a qué atributo de una entidad estamos haciendo referencia a través de las claves primarias. En ese sentido, como vemos acá, hemos insertado un nuevo campo, el código, que nos ayuda a identificar cada una de las claves primarias que representan los diferentes registros dentro de nuestra entidad estudiantes. Otro elemento importante a la hora de poder trabajar con base de datos es el concepto de relaciones. Cuando hablamos de relaciones, hablamos de que tenemos distintas entidades y debe existir un mecanismo en el cual podamos integrar los volúmenes de datos o de propiedades que queremos modelar sobre nuestra entidad. Pudiéramos fácilmente entrar dentro de nuestra entidad estudiante todos los campos que tengan que ver con otras entidades como el caso de la dirección.
pero esto hace más difícil la estructuración de nuestros datos, ya que tuviéramos que estar duplicando constantemente atributos que no necesariamente deben ser llenados o que pueden repetirse si el estudiante en este caso tuviera diferentes direcciones. En ese caso lo que hacemos es que creamos una entidad diferente, en este caso direcciones, donde hacemos una vinculación o una relación entre diferentes entidades para poder determinar cuáles son las diferentes direcciones a las cuales podemos asociar al estudiante. Sin embargo, para lograr que una relación esté complementada totalmente, necesitamos insertar un nuevo elemento. Y este elemento es poder vincular mediante un ID de la otra tabla desde la tabla origen. Como vemos acá, tenemos la entidad estudiante con sus diferentes registros y su código, y la entidad direcciones con sus diferentes registros y su código. Sin embargo, para poder vincular existe lo que se llama llave foránea. La llave foránea en este caso, como vemos acá, dirección ID, nos permite vincular entre la entidad estudiante y la entidad direcciones a través del ID, que consiste en la clave primaria de la tabla direcciones. Desde ese ID pues podemos darnos cuenta cuáles son todas las ocurrencias de una entidad sobre la otra. Si se fijan acá, podemos rápidamente identificar cuáles son las direcciones de cada uno de los registros estudiantes a través de esa relación entre estudiantes y dirección lograda con la inserción de la dirección ID dentro de la entidad estudiante como una propiedad o como un campo. De igual manera tenemos, con respecto a las relaciones, cuántas ocurrencias de una entidad puede haber en la otra. En este caso estamos viendo el caso de relación de uno a uno, donde para cada una de las entidades que tenemos, de los registros, solamente puede haber una ocurrencia en la otra entidad. Si se fijan acá, el estudiante de código 1 tiene la dirección 1, el estudiante de código 2 tiene la dirección 2, el estudiante de código 3 tiene la dirección 2. Solamente puede haber una ocurrencia en la otra entidad. Pero también podemos tener, como vemos en el caso del estudiante de código 4, que no necesariamente debemos tener una relación, y esto es permitido en lo que es el diseño de la base de datos. Pero también podemos tener que un registro pueda estar vinculado a diferentes registros de la otra entidad. En este caso vemos que el registro primero de código 1, Arturo Mejía, tiene diferentes direcciones. Entonces hacemos una relación de uno a muchos. Por otro lado, tenemos lo que son los sistemas gestores de base de datos relacionales o SGBD. Los sistemas gestores de base de datos relacionales nos permiten construir nuestras entidades, diferentes tablas que podemos agrupar dentro de una base de datos y construir mediante un diseño de base de datos todas las relaciones que podemos tener en las diferentes entidades creadas. Igual podemos manejar lo que son los privilegios, el acceso, creación de vistas, creación de almacenamiento, de procedimientos almacenados y todos los elementos que son parte de el motor de base de datos, que son pues obviamente complementos y componentes necesarios para poder gestionar nuestra información de manera más ágil y precisa. Vimos anteriormente un caso de una relación entre una entidad estudiante y una entidad direcciones, y eso es una de las múltiples cosas que nos gestiona el sistema gestor de base de datos. En resumen, hemos visto la base de datos relacionales, donde vimos diferentes tablas. Cada una de estas componen lo que es una base de datos. De igual manera, pudimos observar que las bases de datos se pueden relacionar entre sí a través de lo que son las claves primarias y las claves foráneas. Estas
claves ayudan a conseguir lo que son las relaciones entre entidades. Finalmente vimos lo que son sistemas gestores de base de datos, donde obviamente podemos conseguir un manejo más rápido y eficiente de nuestro volumen de datos a través de estos sistemas. Los más populares, como vimos anteriormente, son MySQL, SQL Server y Oracle, donde nos hemos enfocado en el producto SQL Server. Con esto terminamos este primer video introductorio, esperando que sea de su completa satisfacción. Continuaremos lo adelante con los próximos videos que ayudarán a complementar este curso.